Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 188 del martes 12 de septiembre de 2023, volvemos del verano y hablamos sobre infraestructura verde y concretamente infraestructura verde urbana, en concreto en Barcelona. Ya veréis, el tema va a estar chulo. Lo aterrizamos a un caso de uso muy chulo, pero antes Enoc. Muy buenas, Enoc, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuánto llevamos sin grabar? ¿2 meses? ¿1 mes? Más. Llevamos mucho tiempo sin grabar. Pero bueno, ya con ganas. ¿Ya has vuelto de vacaciones? ¿Qué has estado haciendo? Vamos a decir... Bueno, no, de hecho sí he vuelto de vacaciones, porque la última semana de agosto me la he tomado libre y ahí no he hecho nada. O sea, de verdad, ¿me he ido de vacaciones? O sea, de verdad. De esto de que los autónomos no se ponen de vacaciones, hostias. Yo dije que sí. Por lo menos una semana desconectaba. Menos un día que se cayó una web y tuve que trabajar un poquito para levantarla. Pero bueno, nada, fue muy poquito tiempo. Y de verdad, desconectado. Me iba al ordenador y no lo encendí. Madre mía. ¿Cómo debe de ser? Leche. Y nada, y bueno, y sí que decir que hemos estado lanzando en Oikos, tenemos una academia de formación online que hemos lanzado este verano. Y tenemos nuestro primer curso, que sale el 25 de septiembre, que es un curso de comunicación científica, introducción a la comunicación científica, o curso de comunicación científica, y hemos estado trabajando en eso. Entonces, bueno, entre otras muchísimas cosas que ya os iré contando poco a poco, pero es una de las cosas nuevas de cara al nuevo año, Oikos Formación, y tenemos un curso ahí chulo. Quien se quiera apuntar todavía está a tiempo, que empieza el 25 de septiembre el curso. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu verano? ¿Qué se está haciendo? Pues muchos podcasts. Ya lo sé. Porque como hacía pocos, he decidido hacerme uno diario. Entonces tengo uno diario. Y además, bueno, ese es el mío, el charco. El charco que lo has hecho diario, el que ya tenía lo has hecho diario. Efectivamente. Pero además ya vuelve septiembre, entonces llegan los podcasts, empiezan otra vez los podcasts que se fueron de vacaciones, han empezado a volver otra vez. Y la semana pasada justo empezó con GDGeo, que ya ha vuelto, que se había tomado un pequeño descanso. Y nada, poco a poco se irán viniendo los podcasts de vacaciones. Exactamente, lo de la red Podcastidae. Eso es. Y bueno, y un cambio, antes de dar paso al invitado, vamos a hacer un cambio porque la sección de Luis, los que estáis acostumbrados a escuchar a Luis, la sección de GeoInnova que hacemos casi al final, esa sección en principio no la vamos a seguir haciendo. Luis se va a pasar por aquí de vez en cuando a hablar, también nos gusta hablar con Luis. Pero bueno, queremos hacer, cuando hablemos con Luis, que sea hablar con Luis, en plan media horita hablando con él. Y vamos a dejar en la sección. Entonces os voy a dar yo siempre un poquito la chapa con alguna cosa de GeoInnova aquí. Y nada, simplemente decir que tiene GeoInnova los másteres que empiezan en enero y en febrero con prematrícula gratuita. Si te prematriculas ahora, te vas a tener prioridad para matricularte. O sea, es gratis, o sea, rellenas y vas a tener prioridad para matricularte después. O sea, rellénalo. O sea, si quieres hacer un máster, aunque luego no lo hagas. Pero bueno, entra en los másteres de GeoInnova, si te gusta alguno, rellénalo que es gratis, coño. Y luego te reservan, entre comillas, la plaza a los que hayan prematriculado. Y es gratis. Antes había que pagar 500 euros, ahora es gratis. O sea que merece la pena. No está mal, ¿no? Bueno, paso al invitado, ¿no? Venga, dale ahí. Pues hoy tenemos con nosotros a Gabriel Pérez Luque, que es ingeniero agrónomo y profesor agregado en la Universidad de Lleida. Muy buena, Gabriel, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero, ¿qué es profesor agregado? Porque aquí ya me ha dicho algo que era algo de Cataluña, tal, pero es que visto de este lado, ¿qué es? Sí. Esa figura fuera de Cataluña no se entiende. ¿Qué es eso? Exacto. Bueno, en Cataluña el cuerpo de profesores está estructurado de la misma forma que está en el resto de España, pero tenemos una nomenclatura diferente y sería el equivalente a un titular de universidad. Vale, profesor titular de universidad, vale, sí, vale. Entonces, ahora ya lo entiendo, Exacto, sí, porque aquí el cuerpo somos como laborales y no seguimos el mismo camino que de funcionarial y entonces, pues bueno,
la nomenclatura también cambia. Cambiamos muchas cosas. Sí, pero bueno, que más o menos es equiparable. Claro, que yo te pregunto, ¿es un asociado? Y me ha dicho, no, Sí, no sí. es un asociado. Es otra cosa. Un asociado es Sí, es externo, como tal. algo Esto es otra externo, cosa. ¿no? Sí. Por eso te quería preguntar qué es eso de agregado para que quedara claro. Bueno, Enoch, tu pregunta. Venga, que la pregunta no la vamos a cambiar. Bueno, Gabriel, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues mira, de hecho, mi ídolo de pequeño era Félix Rodríguez de la Fuente. Yo era de animales y me hubiese gustado ser o biólogo o veterinario o algo similar, ¿sí? Pero bueno, luego también cuando yo estudié pensando en ir a estudiar una carrera como biología y pensé, biología, a ver, me voy a poner en el mundo de la ciencia, investigar, no sé, a lo mejor hacer de profesor. Y dije, no, de profesor no me gusta. He acabado toda mi vida haciendo de profesor, pero pensé que a lo mejor haciendo biología acababa haciendo clases de biología, no sé por qué me rayé. Y entonces dije, mira, ¿sabes qué? Aquí en Lleida hacen ingeniería agrónoma y con que en la parte de ingeniería agrónoma hay mucha parte de planta, de biología, había mucha, bueno, incluso había una rama que era la parte más de producción de animales, zootecnia, cosas de estas. Pues mira, ya me fue bien. Y con que el perfil también me cuadraba, porque también tengo un perfil así más también de ingenieril, pues dije, venga, va, me pongo en ingeniería agrónoma. Y cuando estaba dentro pensé, pues sí, la has acertado. O sea que fue un poco, sí, un poco curioso, ¿eh? Luego, Oh, durante la carrera, me fue también llamando la atención todo lo que es el impacto ambiental, cosas de impacto ambiental, de paisajismo, bueno, me gustaban muchas cosas. Dejé los animales y me fui para las plantas un poco también, y el impacto medioambiental. y cuando terminaste, ¿qué hiciste? ¿Pasaste por la empresa? ¿Directamente entraste en investigación? ¿Cómo fue la historia? No, mira, pues fue una cosa curiosa porque resulta que en la escuela donde yo había estudiado, justamente antes de acabar la carrera, quedó una vacante de hecho de expresión gráfica, de dibujo técnico. A mí el dibujo técnico se me va muy, muy bien y entonces entré de profesor en esa escuela y estuve de hecho en esa escuela casi 10 años, o sea, mientras acababa la Ostras. carrera y luego alargué un poco. Y luego hacía también pues proyectos estos de impacto ambiental, más de, bueno, un poco más urbanos, no era tan agrícola yo, era más urbanita y hice proyectos por mi cuenta de impacto ambiental, de paisaje, etcétera. Y aparte hacía las clases estas de expresión gráfica, que de hecho es lo que me condució a poder entrar a la universidad porque entré de asociado a hacer clases de expresión gráfica. Uh, sí, de dibujo técnico. ¿Y cómo terminaste no trabajando en infraestructura verde por Entonces, temas bueno, te explico. Cuando entré a la arquitectónicos? universidad, en aquella época no necesitabas tener el doctorado, simplemente tenías que acreditarte conforme tenías una carrera docente. Y entonces yo me acredité el currículum y salieron plazas porque incorporáramos aquí en la Universidad de Lleida, se incorporó arquitectura técnica, yo estaba dando clases en industriales de dibujo técnico y tal. Y entonces al entrar a ver plazas de arquitectura técnica, de hecho entré para hacer expresión gráfica, ¿vale? Y entonces, claro, el primer objetivo era rápidamente hacer el doctorado, ¿no? Porque una vez entras en la universidad, yo entré grande, era más mayor, ¿no? Porque me había estado desvinculado de la universidad y al entrar en un perfil un poco más mayor, dije, bueno, rápidamente el doctorado. Y entonces pensé, soy ingeniero agrónomo, estoy haciendo clases de expresión gráfica, construcción y tal, en arquitectura técnica industrial, era un poco, ¿no? Un poco raro. Y dije, no, pero a mí lo que me gusta justamente es volver a mi pasado de las plantas. Y entonces vi que había esta corriente de integración de vegetación en la edificación y dije, esta es la mía. Y Mm. entonces dije, pues mira, el doctorado lo hago en arquitectura. Y había un programa de doctorado en la UPC en Barcelona, en la Escuela de Arquitectura de la Diagonal, que permitían ingresar ingenieros y hice el doctorado en la Escuela de Arquitectura. Entonces, por eso el doctorado lo he hecho en arquitectura. O sea, que ya ves que voy dando trombos de un lado por a otro, ¿eh? Pero que bueno, que va fantástico porque justamente la integración de vegetación en los edificios ya se está, ¿no? Convergen aquí arquitectura e ingeniería agrónoma, ¿no? Sí.
A mí me parece perfecto. A mí me parece perfecto. O sea, ni pensado, ni hecho adrede. Es que los virajes, o sea, aquí está un biólogo con su doctorado en biología dedicándose a la comunicación y al marketing. O sea, ¿qué quiero decir? Que creo además que venir desde ramas diferentes dan... creo que es bueno. La gente que viene de ramas diferentes aporta un plus que el que ha seguido la rama oficial no lo tiene. Es verdad que nos faltan muchas veces, tú lo habrás notado, en arquitectura te faltan conceptos, pero traes cosas que los de alrededor no tienen. Y esos conceptos te los puedes rápidamente buscarte a alguien que te los nutra. Claro, De hecho, en el mundo de la investigación te das cuenta que las cosas más fructíferas, más interesantes, porque al final estás generando cosas que no existen, ¿no? Y salen de estas combinaciones extrañas entre diferentes especialidades, incluso ramas, ¿eh? Sí. ¿Vamos con el tema, Enoch? Venga, vamos allá. En 188 programas hemos hablado mucho de infraestructura verde de una manera, de otra, en setos, en cultivos, en carreteras, en planificación creo que también hemos hablado mucho. Pero no sé si habíamos hablado de... creo que no habíamos hablado de infraestructura verde, pero urbana pura y dura, en plan... creo que con agua, algo hablamos de agua también. Que de también, agua un poco sí. Algo de aguas, de drenaje de agua también, pero joder, esto de plantas en las ciudades para arquitectura verde... Ostras, igual cuesta más verlo, porque es verdad que un seto lineal entre cultivos es una infraestructura verde muy clara. Pero una ciudad, jardines verticales, tejados... Ostras, entonces, Gabriel, ¿qué es eso de la infraestructura verde urbana? ¿Qué metemos ahí dentro de infraestructura verde urbana? Bueno, pues la verdad es que yo creo que el concepto, como infraestructura verde urbana, habría la más tradicional, ¿no? Que podríamos entender como son el arbolado lineal, jardines, parques, bosques urbanos. Ahora también están de moda los jardines de lluvia, ¿no? Justamente para recoger las aguas de escorrentía, etcétera. Pero ahora, en los últimos años esto ha dado un salto hacia la piel del edificio, ¿sí? Que es justamente el tema que nosotros estamos trabajando aquí en la Universidad de Lleida, y que ya es un sistema, son sistemas constructivos. Es decir, estamos hablando de la envolvente del edificio, y de la misma manera que la podrías acabar con una fachada ventilada o con otro tipo de fachada, pues ahora la puedes acabar con una cubierta o una fachada que está dando, ¿no?, servicio a que haya plantas integradas en este edificio. Y básicamente estaríamos hablando de estos tipos de sistemas. Cubiertas verdes, fachadas verdes. Ostras, techos y fachadas. Y fachadas, sí. Ostras, a mí eso me alucina. Me alucina. Sí. De hecho, lo más lógico son las cubiertas, ¿no? Porque al final estás jugando con el agua, claro, y la gravedad no perdona. Entonces, el hecho de en vertical es un reto, ¿no? Y de hecho, yo hice la tesis en fachadas porque creo que hay mucha más investigación a hacer. Las cubiertas están ya bastante resueltas desde el punto de vista técnico. Y bueno, aún dan mucho juego de investigación, pero las fachadas son todo un reto aún actualmente. Y de hecho, de hecho, hay una fachada que a mí me ha alucinado siempre. Entrando, yo he vivido muchos años en la línea, 3 años en la línea de la Concepción, pegadito a Gibraltar. Y cuando cruzaba Gibraltar, había una fachada que estaba con hiedra hasta arriba. O sea, varias fachadas que era como, ostras, qué guapo. Claro, y veías meterse insectos, veía apoyarse pájaros. O sea, que no era solo que eso era una monoespecie, porque no era una enredadera, o sea, monoespecífico, ahí ni nada, era todo monoespecífico. Ostras, pero yo me fijaba y veía animales salir, veía pájaros posarse, decía, ostras, qué sitio más chulo. Claro, yo decía, hostias, ¿cómo se hace esto? No, termina, que si no ya es la pregunta, vete con tu pregunta que ya le preguntaremos después. No, a mí para empezar, lo primero que me venía era... ¿desde cuándo? Quiero decir, si tú estás desde el punto de la arquitectura, ¿en qué momento se piensa en este? Quiero decir, porque a lo mejor originalmente cuando empezaron la infraestructura pues se aprovechaban y se decía, venga, vamos a coger esta cubierta y la vamos a aprovechar para. Pero hemos llegado al punto en que desde el plano ingenieril con el AutoCAD
ya se planea? Sí, sí, claramente. De hecho, bueno, el hecho de utilizar vegetación en edificación, en construcciones históricas antiguas, la arquitectura vernácula ya se utilizaba, ¿eh? Ya hay ejemplos claros, además. Pero ahora ha dado, claro, al virar la arquitectura, o sea, la arquitectura ha hecho un cambio muy importante, que es que básicamente había criterios de diseño de funcionalidad, ¿no? Para garantizar una habitabilidad, criterios económicos, ¿no? Que sea viable el edificio, y luego los estéticos, que desde el punto de vista de la arquitectura son importantísimos, ¿no? Todo lo que es el concepto, la composición. Pero nunca se habían planteado que los criterios medioambientales fuesen a ser tan importantes, ¿no? Ahora, con las normativas cada vez más exigentes de energía, de agua, etcétera, etcétera, pues bueno, les ha venido como una corriente en la cual, que es mucho más ingenieril, claramente, ¿no? Se huye un poco de la estética sin perderla, pero has de poner toda la carne en el asador, ¿no? En el diseño del proyecto, para que aquello sea sostenible y que sea realmente construcción sostenible, y diseñando un proceso de futuro, ¿no? Que es el edificio. Entonces aquí es cuando estos sistemas empiezan a tener más sentido, ¿no? Porque piensan en ciudades resilientes, piensan en edificios eficientes, etcétera, etcétera, y ellos necesitan, ¿no? Estos otros sistemas. Y aquí es cuando ya empiezan, sobre todo en el norte de Europa, hace 20, 30 años, a ya introducirlo como algo habitual. Y a partir de aquí las empresas se ponen a trabajar, y hoy en día los sistemas constructivos están totalmente consolidados, ¿eh? O sea, dan unas prestaciones buenísimas, y cualquier arquitecto, cualquier arquitecta puede introducirlo en su diseño, como tú decías, desde el minuto 1. ¿Eh? Sí, sí. Vale, pues voy con la pregunta contraria. Si no se planifica, a ver, en tejados me resulta más fácil, pero si no se planifica, es fácil buscar edificios en la actualidad que digas, en este se puede montar aquí una fachada verde, o es más complicado, hay que planificarlo desde el principio para poner enganches, para poner, yo qué sé, sitios de riego, no sé, estoy diciendo por decir tonterías. Como te decía, yo creo que la tecnología actual permite cubrir cualquier superficie, sea en edificio actual, existente, y una rehabilitación, como un edificio nuevo, sin ningún problema. De hecho, de los ejemplos de que hablaremos luego en el proyecto de Barcelona, hay un edificio que tiene 185 años. Y hay una cubierta encima que es espectacular. O sea, lloraríais cuando la vieseis, si paseáis por allí de bonita que es. Sí, sí. Es un jardín y es una maravilla. Sí, pero y en tiene fachadas, el edificio, sí, es un edificio histórico. De hecho, que está al lado del puerto de Barcelona. Fíjate. Vale, y luego entramos ya en el caso de Barcelona, pero por ir todavía más a generalidades. Claro, Sí. O sea, es que yo la cubierta la veo fácil. Es tener un poquito de suelo, plantas que no metan muchas raíces. Claro, ¿para qué? Para que no, o sea, porque tiene que cumplir su función también de techo y no romper el techo. Pero claro, en las paredes hay que jugar solo y únicamente con enredaderas y plantas de estas que se te agarran mucho a la pared. ¿O se juega también con elementos colgantes? ¿Cómo se juegan estas? De hecho, se diferencian claramente lo que podemos llamar muros verdes o vivos, ¿sí? De lo que son las fachadas verdes. En las fachadas entendemos más que son estas plantas trepadoras, ¿sí? Como la hiedra que decías tú antes, que bien se pueden unir al material de fachada directamente, que son estas tradicionales, ¿no? Las que tú viste allí Sí, esas en tu estaban viaje, pegadas a la pared o tal cual. bien ahora han hecho incluso, hacen como una doble piel, entonces hacen como una pseudoestructura muy ligera, y entonces la trepadora va por la pseudoestructura y no va directamente a la piel del edificio. Porque puede ¿sí? dañarlo, Entonces, ¿no? es como una doble piel, que estas funcionan térmicamente, funcionan súper bien. Claro, Además, claro. estéticamente son muy bonitas. Y estas se pueden poner en cualquier edificio, claro, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y luego hay los muros verdes, que ya sería una estructura más potente, que hay de dos tipos, básicamente. Unos que son unos fieltros que cubren toda la fachada del edificio, y os vendrá a la mente el CaixaForum de Madrid, Sí, que es de Patrick efectivamente. Blanc, que es un artista francés importante, que va a ser de los pioneros que pusieron en marcha todos los muros verdes. Y estos filtros geotextiles cubren toda la pared, entonces van empapando con agua, ¿sí? Y allí crecen en una especie de bolsillos que generan unas plantas
¿vale? Que se van desarrollando por la fachada. Y luego el mismo sistema, así de muro verde, también existe, pero de forma modular, que lo que hacen es poner como una pseudoestructura metálica y entonces tienen unos módulos que los van colgando. Entonces es como más práctico, ¿no? de ir colgando. Claro, estos son ya tecnologías un poco más intensivas, ¿no? En cuanto a jardinería, un poco más intensiva, pero es la manera que tienes de poder implementar esta vegetación en la piel de las fachadas. Y tanto un sistema como otro, ya sea el que decías del fieltro, de este que se imagino que se descolgará y serán estructuras bastante importantes, como este de módulos, el mantenimiento. Bueno, pues de hecho, una de las cosas interesantes de estas tecnologías es que están desarrollando nuevas profesiones, que son los jardineros en altura. Os recomiendo que busquéis un vídeo que hay un edificio en Milán, que es el Bosco Verticale, que es espectacular, que es un edificio entero hecho con repisas, es como un bosque en vertical, es un rascacielos. Y hay un vídeo muy chulo que son los jardineros que se descuelgan y van haciendo la limpieza de podando, etcétera, etcétera. Y además es un vídeo bonito porque lo han editado bastante chulo y es espectacular, ¿no? Porque los ves allí caminando y luego los ves colgados por ahí por el Bosco Verticale. Bueno, nuevas profesiones. Hostia, Enoch, te estoy viendo buscando. Si ya lo he encontrado. tienes enlaces, pégalo y lo dejamos sí. después en las notas del programa. Sí. Sí, Lo ponemos en las notas. Ostras, me parece. Vale. Y esta infraestructura verde, ¿qué aportan? Quiero decir, se hacen solo pensando, porque es que yo veo una clarísima, que tú lo has dicho, aislamiento térmico. O sea, esa la veo, y hasta ingeniería pura y dura. O sea, si mi pared fuera verde, ya te digo yo que a lo mejor el aire acondicionado que tengo no me haría falta. Porque claro, es que no lo enciendo poco, muy poco, con eso igual ya no lo tendría que encender nada, de lujo. Sí. Claro, pero... De hecho dan muchísimos beneficios. O sea, también hay inconvenientes en los cuales también estamos trabajando. Eso iba después. Primero beneficio y luego vamos al inconveniente. Pero los beneficios son muchísimos y hay mucha investigación hecha detrás. Es decir, que realmente están más que demostrados y van desde... yo los diferenciaría en dos escalas, a escala urbana y a escala de edificio. Entonces, a escala de edificio... Claramente, aislamiento térmico, aislamiento acústico. Esto nosotros tenemos investigación desde hace más de 10 años y alucinaríais con los resultados. Es decir, nosotros tenemos experimentaciones hechas en las cuales se llega a ahorrar el 50, casi el 60% de la energía para aire acondicionado en verano, poniendo un muro verde. ¿Sí? Y una fachada verde de estas con trepaderas, un 30-40% de aire acondicionado. Vale, ¿y para el invierno? Porque para el invierno viene muy bien que pegue el calorcito y caliente las casas. No, en invierno igual, porque mira, el muro verde, que al final son una capa de aire, que es la pseudoestructura que tiene detrás, más el geotextil o el sustrato que haya para sostener a las plantas. Todo esto son capas, es como poner un abrigo sobre un abrigo. ¿Vale? O sea que es un extra. Y de hecho, en las mediciones que tenemos de invierno, también aportó aislamiento térmico en invierno, aunque esté la parte de fuera regada y mojada y tú estés interceptando el sol. Y las que son fachadas verdes, con que, por ejemplo, utilizamos también caducifolias, pierdes las hojas, tienes las ganancias solares. O sea que hay muchas combinaciones y bueno, y también, a ver, no son la panacea, ¿eh? También se ha de decir, se ha de estudiar cada proyecto, se ha de ver la orientación solar, se ha de ver en qué fachada puede ser más interesante. Pero al final detrás hay un proyecto paisajístico ingenieril y que tiene que acompañar al arquitectónico, ¿no? Y hacer una buena estrategia. Pero sí, esto, lo primero, aislamiento acústico y térmico, protegen los materiales, o sea, por ejemplo, las cubiertas verdes, la lámina impermeabilizante, que normalmente está sometida a diferencias de temperatura muy grandes, porque hay solo la grava encima, lastrado de grava en cubiertas planas, y eso se pone a 70 grados, tranquilo, 60-70 grados. Entonces, la membrana aislante se va dilatando y contrayendo, y al final aparecen grietas y salen goteras. Pues si tú pones una cubierta verde, todo esto está protegidísimo. O sea, te dura muchísimo más, y eso está verificado, ¿vale? ¿Qué más? Aparte, el bienestar, ¿no? Estas personas que suben a la cubierta, que tenían antes una cubierta con aires acondicionados y antenas, ahora tienen un jardín.
Que antes no subía nadie y ahora suben. Exacto, es así. Y el tema biofilia, tema bienestar, bueno, puedes producir alimentos, dan soporte a la biodiversidad dentro de la ciudad, ¿no? Porque al final son pequeños conectores entre los parques urbanos y estos los pájaros, mariposas, etcétera, pueden ir haciendo saltitos, ¿no? Van de un sitio al otro y hacen como pequeños conectores dentro del sistema grande de espacios verdes de la ciudad. Por tanto, aportan este apoyo a la biodiversidad. Esto, bueno, y aparte, reducción de la isla de calor a nivel de ciudad, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, pero todo esto está demostradísimo, ¿eh? Lo que pasa es que a veces el sector de la edificación es un sector que va con el freno de mano puesto a no ser que gane dinero. Y entonces, muchas veces pasa esto, ¿no? Que tienes los beneficios, pero cuesta de implementar porque el sector yo hice la lleva tesis otra dinámica. Yo hice la tesis en restauración de taludes de carretera. Sí. Y lo que tú dices, o sea, si está demostrado que no se os cae el talud, si dejáis la vegetación, ¿por qué la seguís quitando? Exacto. Sí. Si os vais a ahorrar, o sea, os vais a ahorrar el quitarla y os vais a ahorrar el limpiar la cuneta. Dejar lo que hay. Pues no, se seguía quitando. Sí, el sector ingenieril, con todos nuestros respetos, cuando les enseñan 2 más 2 y son y no los saques de ahí. Ese es el problema muchas veces. A ver, se va cambiando todo. Hay ingenieros que muchísimo mejores. Y poco a poco, todos los ingenieros están más jóvenes que bueno, con esta visión llegarán a empresas. Lo que pasa es que es más fácil. Claro, siempre que jugamos con biodiversidad y con vida, tú lo sabes, yo lo sé, es difícil porque es probabilístico, no hay azares, no son verdades absolutas. Si yo pongo un muro rojo y un aire acondicionado, yo sé que con tantos grados tengo este consumo, es perfecto, lo cuadro perfecto. Si yo pongo una enredadera, pues habrá años que funcione mejor, habrá años que peor. Claro, está demostrado, pero es más difícil. O sea, la impredecibilidad al humano le cuesta, prefiere las cosas, las verdades absolutas. Sí, y al humano le cuesta y al sector de la arquitectura le cuesta más, de la arquitectura y de la construcción, porque son muy de tanto esto cuánto me va a reducir, cuál es el coeficiente de transmitancia térmica y cuánto va a dar, ¿sí? Y esto para toda la vida. Vale. Entonces, eso cuesta. Vale, hemos hablado de las cosas buenas. Ahora, a mí se me ocurren 2 malas, seguro que a Enoch también se le ocurren malas. Te las he preguntado directamente. Una, daña los edificios, sobre todo, claro, el que no está pegado al edificio no, pero lo que está pegado a los edificios los daña. Tú has dicho, los techos, las cubiertas, el geotextil, no te lo daña, vale. Pero, claro, la enredadera que está enganchada al edificio, ¿lo va dañando o es a una tasa de erosión tan baja que dices, se va a caer el edificio antes de que lo dañe de verdad? Sí, no, daños estructurales no produce. Es decir, puede hacer daños superficiales de las ventositas que tienen algunas de las enredaderas, pero no produce. El sistema constructivo en sí mismo evita que la humedad llegue a la pared del edificio. Eso por un lado. Por lo tanto, tema humedades no es ningún problema. Y tema plantas tampoco. Entonces, por ejemplo, cuando tú pones una cubierta ya está normalizado. De hecho, los estándares europeos que hay y internacionales de cubiertas verdes y de fachadas verdes ya utilizas un tipo de láminas que son antirraíces, ¿sí? Que evitan que haya este tipo de problemas. Y por lo tanto, ya se suelen escoger también especies que son muy poco agresivas en cuanto al desarrollo de raíces, etcétera. Pero es un tema que está controladísimo. Mira, os lo diré muy claro. La persona del sector que diga es que no podemos poner plantas porque estropean el edificio, eso es roja directa. Porque si es capaz de aceptar un proyecto y firmarlo en el cual estamos metiendo electricidad y gas en nuestra casa, ¿cómo no va a aceptar un proyecto que está poniendo 4 plantitas en la cubierta del edificio? A ver, ¿sí o no? Ya, sí. Si no quiere, si no lo hace es porque no quiere. Se estaba metiendo bombonas de butano. Exacto. ¿Sí o no? Y no hay ningún problema. No sé, yo creo que aquí el sector claramente, con el tema de las goteras y todas estas, ¿no? Eso no existe. Eso no. Si está bien ejecutado, eso hoy en día está superado. Vale, y entonces, ¿cuáles son los inconvenientes? ¿Cuál es el segundo? Yo tenía otro que el riego. Eso hay que regarlo, no hay que regar, todas esas plantas. Sí.
este es eso, a ver, para mí, ahora os diré los de verdad. Ya hay dos que son importantes. Uno es la biofobia humana, que es hormigas, arañas, avispas, ¿vale? O sea, fauna no deseada por los humanos que acudirá, porque igual que te acude el pajarito bonito y la mariposa fantástica, también te acude pues el ratolí, el ratoncillo, ¿vale? La araña, ¿sí? Entonces, esto es algo que se tiene que gestionar, pero que es cultural. Esto poco a poco, ¿no? Esto va viniendo, esto es un tema cultural, básicamente, porque hay gente que no le importará y hay gente que sí, pero es algo con lo cual hoy en día tenemos que saber gestionar. Sí, sobre todo en las ciudades que, claro, en las ciudades es que no es lo mismo que los pueblos. Hace 50 años, hace 70 años, todo el mundo estaba acostumbradísimo a eso, así que tampoco tiene que ser lo tan hemos difícil. perdido y ahora tenemos que recuperar, es una cuestión cultural. Eso. Y luego lo del mantenimiento, ¿sabes? Pero lo del mantenimiento también es algo importante, que es, se necesita un coste de mantenimiento, o sea, de hacer unas actividades de mantenimiento necesita un coste, ¿sí? Bueno, es que son plantas. ¿Quién tiene un perro y no asume un coste de mantenimiento? ¿No? O sea, si yo quiero todos aquellos beneficios de los que hemos hablado, que además no son solo para mí, sino que también son para la ciudad, bueno, pues hay un coste de mantenimiento, pero este coste poco a poco se tiene que ir asumiendo. ¿Pero por qué? Porque si yo sumo todos los otros beneficios y los monetizo, el balance, ya te digo yo, que le pega una paliza al mantenimiento espectacular. Y encima tú estás generando lugares de trabajo, estás generando contacto tú, porque tú el mantenimiento te lo puedes hacer tú. Estás haciendo biofilia, contacto con la naturaleza, tienes tu huerto, tienes tu jardín, lo estás manteniendo y los que quieran subcontratarlo porque ellos no se ensucian las manos, están disfrutando, ¿no?, de todos estos beneficios y están contribuyendo a la ciudad. Entonces, esto es importante. La medida de estos, la monitorización de estos beneficios, de estos impactos, para poder luego compensar este mantenimiento. ¿Sí? Y eso es súper importante, pero también es un poco cultural, ¿no? De decir... Eso es justo lo que te iba a decir, que es un paradigma cultural, porque estamos acostumbrados a que un edificio se construye y ya está. Bueno, claro. O sea, vamos a ver. Sí, pero la gente tiene la idea. Sí, pero esa. Vamos Luego a ver, la realidad el no es así. se construye, pero como vives en una urbanización, tienes las zonas comunes con los jardines, que pagas tu cuota de comunidad, tienes la limpiadora que limpia, normalmente limpiadora, que limpia la escalera, que limpia el ascensor, el mantenimiento del ascensor, el mantenimiento de la bomba de agua, el mantenimiento de las zonas comunes, el jardinero si la zona es grande y hay bastante, el mantenimiento de... O sea, quiero decir que es otro mantenimiento. Ya está. Y en muchos casos, lo acabo de decir, hay jardineros. Es que hay jardineros. Sí. En muchas, claro. Sobre todo en unas ciudades grandes, hay jardineros. Sí. Eso es importante. El tema de hecho, ahora yo creo que el tema del mantenimiento es el tema. Sí, pero me ha gustado que, claro, si hablamos de beneficios sobre la ciudad, igual lo entienden menos. Si hablamos sobre beneficios de su bolsillo, vas a gastar menos aire acondicionado, chaval. Igual ya empiezan a verlo. ¿Sabes? ¿Le hablas de cambio climático? Eso no. Pero le hablas de bolsillo, eso ya sí. Sí. Mira, de hecho, en alguna de las investigaciones que luego también hablamos y esto, una de las preguntas típicas es, ¿no?, para saber un poco qué piensan los propietarios. Es decir, tú, ¿cuánto pagarías, ¿no?, para ir a un sitio que tuviese la cubierta verde, tal, no sé qué, ¿no? De más, si tuviese una cubierta, ¿no? Entonces dicen, pues sí, sí que pagaría más, tal, no sé qué. Y entonces también tienes que hacer la pregunta contraria. Y si te lo tuvieses que vender, o sea, cuando se lo quieren vender, dicen, no, es que es buenísimo porque tiene una cubierta verde. Entonces, la pregunta al revés es, ¿y si te lo tienes que comprar, también pagarías más por la cubierta verde? Bueno, al final viene por aquí, ¿eh? Y pagarías este mantenimiento, o sea, todo el mundo, ¿no?, cuando se quiere desprender o evalúa el valor del edificio pensándose en desprendérselo, que no es suyo, no, es que es buenísimo. Aumenta el 15%, 20% de su valor, ¿no? Pero luego si lo tengo que mantener yo, quizá no tanto, ¿no? ¿Entiendes, no? Quiero decir, es un poco... Porque es cultural, la percepción. Cultural. Sí, es de percepción. Efectivamente, es de percepción. Hace unos años nadie tendría placas solares en su casa y ahora aquí en donde yo vivo en Úbeda, todas las casas que pueden
tú vas andando y vas viendo placas solares en muchísimas. Ya la gente se pone placas solares. O sea, no los ecologistas radicales, no. O sea, el menos pensado te monta unas placas porque ha echado cuenta y le salen los números. Hasta en los balcones he visto yo. Sí, ahora bueno. Gabriel, ahora hemos ido un poco así en genérico y un poco a nivel tal, pero sé que vosotros estáis llevando un proyecto que es Verde Proximitat en Barcelona. Cuéntanos un poco cómo es ese proyecto llevado a la práctica pura y dura y cómo está funcionando. Pues mira, este proyecto nace justamente de las conversaciones que hemos tenido ahora, de estos comentarios que hemos hecho referentes al monitoreo, al impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, de hecho, el proyecto está enmarcado en un programa del Ayuntamiento de Barcelona que es de Ciencia, Barcelona, y está, financiado entre el Ayuntamiento, la Caixa y tal, y cada año hacen estas investigaciones. Y entonces la idea era, es decir, en Barcelona están haciendo un esfuerzo para implementar desde el Instituto Municipal de Paisaje Urbano las cubiertas verdes, ¿sí? Y han hecho un par de concursos para promover proyectos de este tipo y de hecho ya tienen varios construidos, ¿no? O sea, o algunos son empresas privadas, ¿sí? Residenciales, hay alguna escuela, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, lo plantearon pensando en estos impactos, pero resulta que nadie monitoriza, nadie cuenta, nadie mide el impacto, ¿sí? Entonces, justamente es una carencia que, de hecho, se está viendo para todas las soluciones basadas en la naturaleza de cualquier magnitud. Antes que hablábamos de ingeniería civil y de soluciones basadas en la naturaleza más de más tamaño, que no fuesen urbanas, este problema ha estado caracterizado y de hecho se ha dicho a nivel europeo en el año 21 y hicieron un documento muy interesante que lo podéis consultar, que es un manual para la evaluación del impacto de las soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces lo que han hecho es recopilar casi 8 años de investigaciones en ayuntamientos, etcétera, sobre soluciones basadas en la naturaleza y han recogido cómo en estos proyectos se ha hecho el monitoreo y la evaluación del impacto. ¿Vale? Entonces, nosotros, a la vista de este proyecto, dijimos, pues en nuestro proyecto lo que podríamos plantear es justamente intentar hacer un plan de monitorización de los impactos de las cubiertas que ya están implementadas en Barcelona, ¿vale? Y hacer como un protocolo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que normalmente todos estos indicadores que se utilizan para medir pues, la energía, ¿no? El carbono almacenado en la vegetación, o si el bienestar, ¿cómo evalúo yo el bienestar? Claro, sueles irte rápidamente hacia el mundo científico, ¿no? Entonces, siempre necesitas de la universidad, siempre necesitas un centro de investigación, siempre necesitas de gente especializada que te haga este monitoreo, ¿no? Para luego hacer el impacto. Y esto no es viable, porque lo que estamos diciendo justamente es que tenemos problemas con el mantenimiento. Alguien les tiene que facilitar a los propietarios y alguien les tiene que facilitar a los ayuntamientos que puedan saber cuánto me está beneficiando estas cubiertas para yo luego promoverlas, ¿sí? O para luego yo compensar este coste de mantenimiento. Entonces, el objetivo era justamente plantear o diseñar un plan de mantenimiento, de monitorización y mantenimiento de las cubiertas, pero que fuese participativo, es decir, pensar en los usuarios, pensar en los propietarios, pensar en la gente que pueda contribuir a este monitoreo. Y tenemos el tema de la ciencia ciudadana, que es, hoy en día súper vigente y que nos puede ayudar muchísimo. Luego, que fuese viable económicamente, ¿sí? Intentar buscar soluciones de monitoreo que fuesen no un pepino de equipo que me mida la polución, sino cómo lo puedo hacer para que el indicador sea robusto científicamente, pero que me sea suficientemente fácil y económico para que lo pueda hacer o implementar a gran escala. Claro. ¿Sí? Y que luego fuese sostenible en el tiempo. Es decir, si han de estar siempre en la piel del edificio, de tener sistemas de monitoreo, ¿no? Que sean sostenibles en el tiempo. Y con esta idea, lo que hicimos es hacer un vaciado de los indicadores que planteaban en este manual, que eran para todas las soluciones basadas en naturaleza, y escogimos 34 indicadores, aspectos técnicos que se adaptaban bien a las cubiertas y los hemos desarrollado, ¿vale? Puedo poner algún ejemplo si queréis. Sí, ponos algún ejemplo. Yo estaba pensando... Por ejemplo, muy fácil.
la participación. Es decir, nadie se plantea, porque siempre vamos a la energía, al agua, al tal, que la participación pueda ser un indicador súper importante. O sea, si yo tengo una cubierta y hago muchas actividades, de repente se me ha activado la cubierta porque está viva y sube la gente y disfruta y sube a fumar y sube a comer y sube a hablar y sube a descansar, la participación es un indicador del éxito de esta cubierta y que está en marcha. ¿Sí? Sí. Muy fácil. Un par de sensores de paso en las puertas de acceso, ¿sí? Claro. Que lo único que cuentan es pips. Pip para afuera, pip para adentro, pip para afuera, pip para adentro. Y me es igual quién ha entrado, si son los de mantenimiento. Si es igual, porque al final el valor es que yo en el mes de enero he registrado en esta cubierta 1000 pips y en la del lado 50 o 20 o 0. Entonces es un indicador de éxito. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, tan sencillo como este. Claro, no sé que tengas un chiquillo dando saltos en la entrada. Exacto. Si me va a putear la investigación, lo pelo. Como lo pille. Sí. No, o por ejemplo, otro indicador muy interesante que también lo hemos rescatado nosotros es captura de olores. ¿Vale? Que además estamos teniendo sorpresas muy interesantes de cara a futuros diseños. ¿Por qué? Entonces, hemos contactado con una oficina de investigación de Barcelona que ya tenía una app diseñada para hacer captura de olores, para caracterizar en 4 clics. He detectado un olor en una app, he detectado un olor, es desagradable, es de basuras y está localizado aquí, donde estoy yo en el GPS. ¿Vale? Eso se llama una herramienta, se llama Odor Collect. Y es muy interesante y de hecho la están utilizando para detectar problemas de industrias o cosas en las... Y nosotros dijimos, ¿por qué no lo utilizamos para hacer olores positivos también, ¿no? Y de flores, de tierra húmeda, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hemos hecho una formación específica, una campaña específica para que en las cubiertas que estamos monitorizando utilicen este app y ya estamos teniendo los registros. Pero claro, también registran, por ejemplo, olor a patatas fritas, olor a croqueta, olor a paella valenciana, ¿sabes? Porque al final también, ¿qué pasa? Los edificios están diseñados como están, ¿sí? O sea, en los futuros diseños también se tendrá que ir pensando que si yo activo las cubiertas, a lo mejor las salidas de humos tienen que ser de otra manera. ¿Sí? Porque están interfiriendo ahora con las mías, ¿no? Y entonces también tenemos olores a lavanda, olores a plantas, etcétera, muy interesante. Y entonces, ¿qué tenemos? No solo la cantidad de registros, sino también qué tipologías de registros. Y eso también es un valor añadido de las cubiertas. O sea, estoy diciendo indicadores que no nos... También la energía también la monitorizamos, el agua retenida. Sí, pero también. eso es más evidente, claro. Hay otras cosas que eran mucho más social, más de participación, más de percepción, etcétera, que cómo lo evalúas, ¿no? Si tú subes y te encuentras bien, ¿no? Y estás a gusto y te relajas, yo necesito poder registrar esto, porque al final te está beneficiando a ti, ¿no? Sí. Te encuentras mejor, estás relajado, tienes un espacio de una vía de escape, ¿sí? De tu oficina. Entonces, bueno, es interesante. Y hay preguntas de este tipo también, ¿vale? Qué bueno. Qué bueno. Sí. Enoch, ¿algo más del proyecto este? Del proyecto este sí, ¿no? ¿Cómo se supone? O sea, ¿el proyecto va a continuar algo del tiempo? ¿Tenéis pensado ampliarlo? No, este proyecto ha durado 1 año y medio, que se nos ha hecho corto. De hecho, últimamente aprovecho el podcast para decir a los que diseñan los proyectos de investigación que cuando trabajas con plantas y con sistemas naturales, 1 año y medio no da para nada, ¿vale? Porque como mínimo yo en mis investigaciones necesito como mínimo 2 ciclos climatológicos para saber si aquello ha funcionado bien o mal, y si tengo 2 años seguidos malos de calor, las conclusiones son totalmente diferentes. Por lo tanto, que se planteen que los proyectos 1 año y medio, 2 años o así, de eso al final tienes que siempre pedir prórrogas o alargar o hacer cosas. Pero bueno, dicho esto, no. Yo creo que los que nos escuchan este podcast y investigan, todos lo tenemos clarísimo. O sea, eso, sí. Eso lo tenemos clarísimo todos. Dicho esto, el proyecto este acaba ahora en octubre, ¿vale? Oficialmente acaba en octubre, tendrá una inercia porque nosotros vamos recogiendo datos, ¿sí? Y bueno, ya entonces lo que haremos es hacer como una primera versión de este plan, con los indicadores, los aspectos clave que hemos monitorizado, los indicadores,
cómo medirlos, o sea, sugerencias para medirlos, porque claro, además aquí también se ha de dar más de una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo qué me sé, pues el carbón almacenado, ¿no? El CO2 secuestrado en la vegetación, que es un indicador importante desde el punto de vista más Cambio ambiental. climático. Claro, yo cómo le voy a pedir al director de una escuela que me ponga unos sensores para medir el carbono almacenado, que haga algún método más científico para hacerlo. Es que no, es imposible. Entonces, se puede hacer, si en alguna cubierta hay posibilidad de hacerlo, pues por ejemplo, una cubierta de la universidad, quizás se puede hacer. Perfecto, pues ya tengo el indicador. Si no, con que tenemos suficiente investigación acumulada con datos, lo que hemos hecho es extraer estos datos ya de resultados de investigaciones pasadas y entonces decir qué tipologías de cubierta tienes, si es más extensiva, más intensiva, arbusto, más herbácea, etcétera, y entonces con los metros cuadrados de cada una de las tipologías hacer un cálculo fácil y poder calcular aproximadamente el carbono almacenado que tienen en esa cubierta, ¿vale? Entonces, la idea va por aquí, de intentar simplificar también y que al final puedan hacer como una evaluación anual, ¿no? Del progreso o del éxito de esta cubierta, como un chequeo anual, ¿vale? De pasar los 34 indicadores y a ver cómo vamos. Y eso te permite ir mejorando. Pues nada, pues yo espero que el proyecto continúe, no solo en Barcelona, sino en más sitios. Sí. Exacto. Lo suyo es que se propague, hombre, que jolín, que me gustaría a mí. Bueno, que sirva para o sea, que los proyectos son para aplicar una metodología que pues luego pues extrapolarse a, si estamos hablando de Barcelona, pues a Tarragona, a Lleida, a Girona, a Martorell y a todos los puñeteros pueblos de allí. Y a Valencia, y a Madrid, y a más sitios. De hecho, tiene un propósito futuro, este plan de monitorización, que es justamente intentar solucionar lo que hemos comentado antes del mantenimiento. Es decir, por ejemplo, en Barcelona el ayuntamiento lo está haciendo muy bien de promoverlo, haciendo ayudas a los proyectos. Pero claro, ayudan al proyecto, se implementa, pero luego el mantenimiento continúa siendo a cargo de las personas que están en los edificios, ¿no? De los gestores del edificio, de la infraestructura verde. Entonces nosotros lo que querríamos es intentar que este plan de monitoreo y de evaluación del impacto pudiese derivar en alguna manera de hacer un chequeo. Sí. Y con que tú tienes las cubiertas, si tú puedes hacer un checklist de estos indicadores, cómo van progresando, en función de su progreso, poder incentivar, ¿sí?, el mantenimiento. Es decir, poder hacer algún incentivo municipal, alguna ayuda, alguna compensación económica de impuestos, de lo que sea, que vaya vinculada al mantenimiento en el tiempo de estas cubiertas. Porque esto sí que facilitaría el que progresaran las cubiertas. Porque si solo incentivamos el proyecto, luego los dejas un poco colgados, ¿no? Entonces la idea es esta, ¿no? Va por aquí. Pues hombre, yo lo veo que tiene futuro. Yo esto le veo futuro. Yo no sé tú, Juan, pero a mí me encantaría. A mí me encanta. O sea, me encanta la idea. A ver, también es verdad que hay sitios y sitios, que igual en las zonas áridas de aquí del sureste de España, igual es más difícil que arreglen las cosas. Por eso, bueno, pero por eso lo he dicho con idea. Cuando he dicho Barcelona, Lleida, Tarragona, Valencia, Madrid, lo he dicho con idea. Sí. Aquí es más difícil, pero bueno, habrá plantas adaptadas también aquí. Exacto. En este sentido te quería decir que justamente hemos arrancado hace poco un proyecto ya más a nivel de investigación, más aquí en nuestro laboratorio, en nuestro edificio, que es de estos de la transición ecológica digital del Ministerio, y justamente va en esta dirección. Es decir, es intentar buscar mejoras en el sistema constructivo de cubierta para adaptarlo a nuestro clima mucho más extremo. Esta es la idea. Perfecto. Pues nada, seguiremos pendientes. Bueno, no. ¿Vamos con el cierre? Vamos con el cierre, que esto es novedad. Esto lo hemos cambiado. Esto lo hemos cambiado. Los que nos escuchan saben que aquí ya nos despedíamos, pero ahora nos vamos a despedir con el invitado. Así que vamos a tirar el cierre y nos despedimos contigo.
Te veo más comedido. Has bailado menos que cuando no tenemos invitado, ¿eh? Hombre, es que cuando no nos está viendo nadie. Es como el tonto con esta música. Hoy hemos estado comedidos, ¿eh? Bueno, Enoch. Gabriel, momento spam. ¿Qué quieres que recomendé? O sea, ¿qué quieres? Tienes un libro, tienes un canal de YouTube. No, pero spam tuyo, no que nos recomienda. Primero spam tuyo, yo qué sé, que te sigan en redes, que sigan el proyecto, tiene página web, yo qué sé. Exacto, el proyecto tiene página web si lo quieren seguir. Nosotros como grupo de investigación también tenemos página web. La página web del proyecto es bcn.com. Y nuestro grupo de investigación se llama Tecnologías Innovadoras para la Sostenibilidad, que es at4s.cat. Y nada, allí nos pueden consultar tranquilamente. También querría recomendar un libro, que me lo habéis comentado antes. Vamos con la recomendación. Eso es súper importante, que es, yo recomendaría el Cradle to Cradle, no sé si lo conocéis, Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que está escrito por un arquitecto que es William McDonough y un químico que es Michael Braunhart. Y es un libro que explica justamente la circularidad, el diseño circular, ¿sí? Y yo creo que es muy interesante porque habla de procesos, y cuando tú diseñas procesos y no objetos, que es el caso de la arquitectura, no diseñar un edificio, sino diseñar un proceso que será el edificio, ¿sí? Es cuando tienen sentido estos sistemas constructivos como la vegetación. Y de hecho en este libro es uno de los ejemplos que pone, que es arquitectura integrando vegetación, porque diseñan el proceso, o sea, diseñan 100 años de vida del edificio, no solo entregar un objeto. Qué chulo. ¿Vale? Pues Sí, genial. Bueno, y yo voy a recomendar un podcast, por supuesto. Me faltaría más. Un podcast que he descubierto este verano que se llama Mujeres con Historia, que está muy guay. Me ha gustado un montón. Un episodio al mes, 20-40 minutos. Está genial. Pues nada, Enoch, nos vamos entonces. Pues muchas gracias, Gabriel. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros y nos hayas contado todo esto, que es una pasada. Muchísimas gracias a vosotros por pensar en nosotros, en el proyecto y en la infraestructura verde urbana. Muchísimas gracias. Y nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por seguro que tiene buena acogida, que pongáis así iconos de hemos vuelto después del verano, todo eso. Muchísimas gracias, todos esos comentarios que nos dejáis. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.